¿Ya se han sentido los vientos? ¿Empieza a sentirse las lluvias? ¿Cómo es la situación horas antes de la llegada de Melissa? Bueno, hoy a la mañana me desperté, tipo 3 de la mañana, por la cantidad de viento que había. Se escuchaba de afuera, había mucha lluvia. Por ahorita se ha calmado, afuera hay un poco de viento, pero nada grave, y hay muy poca lluvia, pero lo afortunado es que, bueno, para Kingston, es que no toca a Kittrick, sino toca más a la zona de Montego, que es al este, sí, al este, no, oeste. Oeste. Pero sí, se ha sentido, hay mucha lluvia. Se ha entrado un poco de agua a mi casa, acá por la pared, pero sí, se ha sentido un poco. Y eso que aún no ha llegado. ¿Qué les han dicho las autoridades, especialmente allí en Kingston? Que obviamente muchas personas dicen, bueno, como nos acabas de decir tú, no, es que, bueno, ya han dicho que no va a pasar por acá el ojo, esa es la ventaja, etcétera, etcétera. Pero los problemas vienen no solo con los vientos, sino con las marejadas, con las inundaciones. O sea, después de que pasa el huracán es cuando empiezan a sentirse todos esos, digamos, temas que afectan a la población, ¿no? No, claro. Nosotros estamos en una zona más para adentro, entonces Kingston es una ciudad muy grande y nosotros no estamos cerca de la costa. Entonces, orden de evacuación no nos ha tocado, pero en zonas más costales, como cerca del centro de la ciudad, sí han avisado que pueden haber, se puede subir la marea y pueden haber inundaciones muy graves. Y aparte de la lluvia, acá en Kingston ha llovido bastante en las últimas semanas, entonces va a haber más inundación porque la tierra ya no puede absorber el agua. ¿Te había tocado algo así en el pasado? No, el año pasado por acá había pasado el huracán Beryl y mi familia y yo estábamos afuera del país en ese momento. Entonces este sí fue el primer huracán y yo pensé que suerte, no, que suerte, qué mala suerte que el primer huracán que me toca acá es no tan grande. Qué mala suerte. Antes, qué buena suerte, porque imagínate quienes han tenido la posibilidad de ver pasar un huracán o por sus casas y demás, pues saben lo catastrófico que puede llegar a ser. A veces la gente no dimensiona el tamaño de un huracán de estos, categoría 5, vientos sostenidos de 280 kilómetros por hora y demás. Bueno, háblanos de esa zona en la que tú estás, los vecinos, qué has sentido en la calle, por ejemplo, cuando fueron a comprar tantas veces al supermercado y veían las largas filas. Imagino todo el mundo hablando de lo mismo, ¿no? Sí, no, todos estamos hablando de lo mismo. El huracán fue la primera cosa que se conversaba con gente en la calle, en el supermercado, comenzabas una conversación hablando de esa cosa. Oye, el huracán está viniendo, estás listo, asegurando que todos, es un sentido de comunidad muy fuerte, porque estamos todos juntos acá y ayudando a otra gente. Yo tengo un amigo que está solo en casa y también me estoy asegurando que esté preparado. Y aparte de eso, acá mi preocupación era que no vi mucha madera. Como normalmente hay madera que cubre las ventanas durante un huracán, no vi mucho, pero he visto mucha gente comprando comida, agua y ayudándose en este momento difícil. Ah, y también hay bolsas de arena. Claro, para detener un poco el tema de las inundaciones, especialmente en las casas. Hablaba el primer ministro de un tema que le preocupaba mucho y era el de la infraestructura. Cuéntanos un poco en esas zonas más cercanas a la costa, cómo es la infraestructura, cómo son las viviendas allí y si han dicho las autoridades también y lo han manifestado en cuanto a ese peligro. Sí, la infraestructura acá en esta zona no es muy fuerte. Hay muchos, ¿cómo se dicen? Hoyos en la calle y Huecos, hay sí. daño. Sí, hay daño en la calle, potholes, se dice en inglés. Pero hay eso, es muy difícil pasar a lugares a vez en cuando por la cantidad de daño que hay. Entonces yo me imaginaba que con ese daño que ya está, sin que venga el huracán, cuán más peor va a estar. Y cuando vas a la zona donde va a ser más impactada, que es por allá en Negril, Treasure Beach, se va de una carretera bastante grande a una carretera de mano y contramano. Entonces el daño va a ser bastante grave. Estas comunidades van a estar aisladas por un tiempo. A mí me parece, En, por lo cua- menos.
En cuanto a los servicios, Mateo, ¿qué está funcionando? ¿Qué dejó de funcionar ya previo al paso del huracán, etcétera? Bueno, nosotros tenemos un generador acá en casa, entonces nosotros no tuvimos falta de luz, pero algunos sí. Ayer se desconectó la luz algunas veces y el agua todavía sirve. Pero bueno, debería haber un corte de electricidad por la marea, porque donde se genera la electricidad está al lado de la costa. Entonces, cuando sube la marea, probablemente se va a dañar. Y eso nos avisó la compañía de electricidad. ¿Qué nos puedes decir sobre la potencia de este huracán y el impacto que pueda tener no solo en Jamaica, sino en varias islas del Caribe y países como Cuba y República Dominicana? Bienvenido, buenas noches, Mauro. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Rafael. Bueno, pues definitivamente estamos viendo un fenómeno histórico. El último fenómeno, como ya tú lo referías, fue en 1988 el huracán Gilbert, que depositó alrededor de 40 pulgadas de precipitación. Melissa, el del año 2025, se estima, según el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, que pueda depositar de 20 a 30 pulgadas de precipitación. Es demasiada lluvia para un solo evento. Por supuesto que está en peligro la vida humana, toda vez de que los fuertes vientos en este momento se están marcando en 280 kilómetros por hora sostenidos y las rachas superan los 320 kilómetros por hora. Por supuesto que esto es sumamente dañino para todas las poblaciones costeras. Por supuesto que mucha gente va a estar en riesgo y luego cuando llegue toda la precipitación asociada a este huracán de categoría 5, se espera que comiencen las inundaciones, los deslaves en la zona montañosa y por supuesto puede haber deslizamiento de tierra. Todo esto hace sumamente peligroso el moverse tan lentamente de este huracán Melissa. Se mueve apenas a una velocidad de 4 kilómetros por hora. Entonces, esto puede dar muchísima precipitación porque tardaría mucho tiempo en recorrer la isla antes de abandonarla hacia el canal con Cuba. Esto es potencialmente catastrófico para toda la población. Se tienen que tomar muchas medidas antes de que llegue el huracán Melissa a tierra. Ya veíamos algunas de las imágenes de los aviones cazahuracanes en donde se ve un centro sumamente definido. Todas las imágenes de satélite dan a conocer esta parte del ojo del huracán en donde no hay viento, en donde todo está en completa calma. El problema son obviamente todas las paredes alrededor de este centro de baja presión. Una baja presión que en este momento está marcando 906 milibares. Esta baja presión es la que le da potencia justamente para mover alrededor de su centro toda la masa de humedad que está pues recolectando desde los mares. Hay que recordar que los huracanes son gigantescos torbellinos que se nutren de la temperatura superficial del agua, impulsados por las bajas presiones. Entre más baja sea la presión, más fuerte es el huracán. Y la presión de 906 milibares del huracán Melissa solamente es superada por precisamente el huracán Gilbert en 1988, que llegó a marcar 888 milibares y 902 milibares de el huracán Katrina en 2025. Y vaya que no hay que decir mucho para recordar al huracán Katrina y todo lo que provocó a su llegada a territorio norteamericano. And I just want to show everybody the video, Matthew, that you took on the Hurricane Hunter flight through this storm. Obviously a bumpy ride, and we know another meteorologist said this was the worst they'd ever seen. They had to actually abort a flight because of the turbulence, which is almost unheard of. How would you describe that flight? I'd say it's very reminiscent of a roller coaster at night. If you've ever been on Space Mountain at Disney World, you sort of know how it is. It's dark. You don't know if you're going up, down, left, or right. You're jostled all about to and fro. And we had that for about 10-ish minutes. You have to remember the hurricane hunters are flying through the storm at about 280 miles per hour. And so you have 10 crazy minutes with the turbulence. And then suddenly it's calm and you're in the eye. And I have to say that was one of the most
breathtaking and simultaneously horrifying experiences I've ever had. Even though it was night, the moon was illuminating what we call the stadium effect. Basically, you're right in the middle of this atmospheric sync train, and yet you look up all around you, 360 degrees, towering, hulking thunderstorms overhead, spiraling around, marking that eye wall, the buzzsaw of 150 to 170 mile per hour winds. And that's what's heading for Jamaica. And it just that view, we can see those stars above you. I know that you got sick on the flight. I mean, it was that horrifically turbulent, even though you've done this before. You did record that so everyone could understand just the severity of this. You know, what are you expecting from the storm based on your experience? I think in this case, it'll be very difficult for Jamaica to avert a potentially significant humanitarian crisis. And I've covered many storms. I've seen high-end hurricanes before. But it's very rare that we get a hurricane of this magnitude heading to a place that has 2.8 million people there. And keep in mind, if by some miracle the eye wall was to miss, you'd still get extremely heavy rains on the order of 3 feet, causing flooding and landslides inland and isolating some communities. You'd still get coastal flooding and tornadoes. Unfortunately, with that eye wall, that buzzsaw of winds near the center, that's likely to cause tornado-like damage where it comes ashore, winds gusting 150, 160 miles per hour at the coast, and you're going to push up to about 13 feet of water inland too. And Matthew, in that eye wall, you talked about that moment and almost the horror, the terror and horror of it, right? That it's silent and you know that in a moment, right, in an instant, you're going to be launched back into the storm again. But you saw some things in that eye wall. Tell me what? Yeah, so it was mesmerizing seeing the stars overhead. I think people forget that the strongest hurricanes have the clearest eyes. So you have air spiraling inwards and upwards, and then some of it bounces off the ceiling of the lower atmosphere, punches back down and carves out that eye, and that's why it's dry inside. Now, today, the hurricane hunters flew in again. They actually saw birds with their own naked eyes, and that's something you see in some of the strongest hurricanes. The birds literally get sucked in, and they can't escape. You know, during the hurricane of 1938, tropical birds got carried by a hurricane all the way to New England. These airborne laboratories capture critical weather information from all corners of a storm. This crisscross pattern that you see here allows for weather conditions to be sampled at different altitudes and quadrants of a hurricane. At this stage, the storm could be rapidly strengthening. Significant drops in pressure and increases in wind speed are adding stresses to the aircraft. Now, the crew can experience extreme turbulence with drops in altitude of hundreds of feet in a matter of seconds. The plane descends to 10,000 feet so they can punch through the eye wall, the strongest part of the storm where winds can exceed 150 miles per hour. And just like that, conditions go eerily quiet. The clouds clear above them as the air descends into the center of the storm, creating a stadium effect, where the towering clouds of the eye wall surrounding the storm's clear center and create the look of a stadium. How? You could see all the way to the blue sky. At this point, the navigator marks the center of the storm, an important waypoint for predicting the future path of a hurricane. While a device known as a dropsonde is released from the belly of the plane, this little instrument transmits crucial weather data back to the plane as it falls all the way down to the ocean's surface. That data is analyzed by meteorologists and computers back at the National Hurricane Center, helping to create the updated forecast that you see at home so you can make informed decisions ahead of the storm.